y que nosotros tengamos ese anhelo, ese deseo de recibirlo, de acogerlo cada vez más intensamente en nuestra vida. Ahora encenderemos esta tercera vela de la corona de Adviento, que si os fijáis, a diferencia de las demás, es de color rosa, que es la combinación del morado, típico de Adviento, y del blanco, típico de Navidad. Pues que también se vayan encendiendo nuestras ansias de celebrar la Navidad, de acoger al Señor en nuestra vida. Y esto es precisamente lo que el tiempo de Adviento nos propone: acoger a Jesucristo, Dios y hombre verdadero en nuestra vida, en nuestro corazón. Las personas acuden a Juan el Bautista porque saben que es un hombre de Dios, o a nuestras pasiones o afectos desordenados que al final serán los que van a guiar nuestra vida. En definitiva, no queremos seguir otro camino que el que dicte nuestro propio criterio, olvidando que en la vida espiritual el propio Espíritu es mal consejero, porque siempre nos llevará hacia lo que es más cómodo, a lo que es más fácil, lo más placentero. Alegrémonos, no solo por lo que Dios hace en nuestras vidas, sino por lo que hace en la vida de los demás, que será motivo de más alegría para todos nosotros. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan: «Entonces, ¿qué debemos hacer?». Él contestaba: «El que tenga 2 túnicas, que comparta con el que no tiene. El que tenga comida, haga lo mismo». Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: «Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?». Él les contestó: «No exijáis más de lo establecido». Unos soldados igualmente le preguntaban: «¿Y nosotros qué debemos hacer?». Él les contestó: «No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la paga». Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a ellos: «Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para aventar la parva, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga». Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo el Evangelio. Palabra del Señor. Aparece hoy en el Evangelio Juan el Bautista, ciertamente uno de los grandes personajes del tiempo de Adviento, pues siente que tiene la misión de preparar un camino para el Señor, es decir, de preparar los corazones para que acojan al Mesías. Y esto es precisamente lo que el tiempo de Adviento nos propone: acoger a Jesucristo, Dios y hombre verdadero en nuestra vida, en nuestro corazón. Las personas acuden a Juan el Bautista porque saben que es un hombre de Dios. Incluso algunos piensan que podría ser el Mesías, cosa que él rápida y categóricamente lo niega. Yo no soy digno, de hecho llega a decir: yo no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Una acción que era tan denigrante que solo se reservaba para los esclavos, pero él no se siente ni digno de ello,
Con lo cual nos enseña esta humildad de Juan el Bautista. Y vemos que la humildad no está reñida con tener una personalidad arrolladora como la tenía Juan el Bautista, ni tener un arrojo y una valentía. Sí, lo que sí que no tiene que ver la humildad es con el apocamiento, pero sí que puede convivir y convivía en Juan el Bautista con una personalidad fuerte, arrolladora. Pero él se sentía realmente humilde, pequeño, comparado con el Señor. Y como sabían que era un hombre enviado por Dios, acudían a él y le preguntaban, ¿qué debemos hacer? Pues sabían que les indicaría el camino correcto, el camino justo, el camino de Dios. Y también pensaba yo, ¿no?, que nosotros necesitamos también ser ayudados y preguntar en nuestra vida de cristianos para no desfallecer, para no errar en el camino. En nuestra vida espiritual necesitamos preguntar, ser ayudados por personas que sabemos que nos van a orientar bien, a dar buenos consejos, ¿no? Me refiero a lo que clásicamente, ¿no?, se ha llamado director espiritual, ¿no? También nosotros, como aquellos que acudían a Juan el Bautista, necesitamos de personas que nos ayuden a mejorar, a crecer en nuestra vida espiritual, que nos indicarán caminos para avanzar, que nos alertarán de peligros que siempre aparecen en la vida espiritual, o porque a veces necesitaremos que nos expliquen mejor ciertos aspectos de la fe o de la moral cristianas, o porque surgirán en nosotros dudas, incluso podremos entrar en crisis de fe. De hecho, como dice el libro de los Proverbios, un hermano ayudado por otro hermano es una ciudad amurallada. Y fijaros que dice, no el hermano que ayuda al otro hermano es una ciudad amurallada, sino que el hermano que es ayudado por otro hermano, ese es una ciudad amurallada. El problema es que muchas veces no queremos ser ayudados, ya sea por soberbia, yo ya sé qué tengo que hacer, a mí nadie me tiene que decir, o bien porque no queremos cambiar y no queremos que nos digan lo que no queremos escuchar, pero que en el fondo es lo que realmente necesitaríamos escuchar. Y nos aferramos a nuestra manera de pensar o a nuestras pasiones o afectos desordenados que al final serán los que van a guiar nuestra vida. En definitiva, no queremos seguir otro camino que el que dicte nuestro propio criterio, olvidando que en la vida espiritual el propio Espíritu es mal consejero, porque siempre nos llevará hacia lo que es más cómodo, a lo que es más fácil, lo más placentero, aquello que se adecúa mejor a mi manera de pensar y de ver las cosas. Por eso la gente iba a Juan el Bautista, porque sabía que les explicaría y les indicaría el camino recto, el camino justo. De hecho, cuando le preguntan qué debemos hacer, lo que Juan Bautista les exige, en el fondo, son cosas justas, que hagan obras concretas de justicia, que cada cual según su condición. Así, a nivel general, decía, el que tenga 2 túnicas, que comparta con el que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo. En el fondo es este criterio de justicia que quiere superar el desequilibrio que hay entre aquel que tiene demasiado y aquel que tiene demasiado poco. Lo que hoy diríamos justicia social. A los publicanos, a los cobradores de impuestos, les pedía que no exijáis más de lo establecido. En el fondo apela al cumplimiento honesto del propio deber. De hecho, el primer paso hacia la vida eterna es el cumplimiento de los mandamientos, y en este caso, no transgredir el 7º mandamiento, no robarás. Hoy en día diríamos no a la corrupción, cuando a veces leemos o escuchamos en telediarios, ¿no?, que si estos han llevado unas comisiones, que, en fin, las llamadas mordidas, ¿no?, fraudes. Y a los soldados, no hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la paga. En el fondo es no al abuso de poder, a la prevaricación. En el fondo
está apelando a la honestidad y al respeto hacia los demás. Y es verdad que hay mucha gente, podríamos decir, personas no creyentes o personas creyentes no practicantes, que seguramente podrían decir que ellos tratan de actuar de forma justa, como estaba pidiendo el Bautista, que procuran hacer el bien y evitar el mal, y tratan de no hacer daño a los demás. Pero también a estas personas les podríamos decir lo que le dijo Jesús al joven rico: te falta algo, te falta una cosa, que además es la más importante, que es acoger a Dios en tu vida. O sea, que todo lo otro, ese actuar de forma justa, era preparación para lo más importante, que era dejar entrar a Dios en tu vida. Podríamos decir que actuar de forma justa está bien, pero es como quedarse a las puertas de lo más grande, de lo más maravilloso que hay en la vida y en la otra, que es dejar entrar a Dios en nuestra propia vida y sentirse amados por Él. Pero el Bautista hace bien en exigir a aquellos que venían a Él que actuaran conforme a lo que es justo. Pero si os fijáis, esto iba precedido por el hecho de que Juan, con su predicación, movía los corazones al arrepentimiento, a la conversión, suscitando en ellos el deseo de cambiar, de cambio en sus vidas. Porque solo desde el deseo de cambio, de conversión, de querer renovar nuestra vida, es cuando uno está en disposiciones de dejarse ayudar y se dispone debidamente, preparando su corazón para acoger la buena nueva del Evangelio, dejándose moldear por la palabra de Dios y dejando entrar a Dios en sus vidas. Solo desde este contexto de deseo de conversión, de cambio, es cuando uno está en disposición de poder acoger a Dios en su propia vida. Por eso los fariseos o el joven rico no acabaron acogiendo a Jesucristo en sus vidas porque ya se creían justos, ya se creían que no necesitaban de conversión, de cambiar, porque ya cumplían con los mandamientos, actuaban de forma justa. Y por eso fueron incapaces, no pudieron acoger al Señor porque pensaban que no necesitaban de conversión. Y en cambio, si hubieran dado cuenta que necesitaban de conversión, de cambiar en sus vidas, entonces acogerían a Jesucristo. Y de hecho, es precisamente acogiendo a Jesús de donde nace la verdadera alegría. Hoy este tercer domingo de Adviento, que se llama Domingo Gaudete, de la alegría. Precisamente la Iglesia nos invita a la alegría. ¿Y cuál es el motivo? Porque, como dice San Pablo, el Señor está cerca. Y este es el motivo de la alegría, la cercanía de Jesús en nuestras vidas. De hecho, ahora hace poco, de hecho fue un día de esta semana, quise recuperar una cosa que leí hace un tiempo y entonces estuve buscando por internet, pero no me salía el artículo que yo había leído, pero me salió lo que yo quería buscar, ¿no? Entonces me apareció uno de estos que llamo yo gurús de la felicidad, que están bastante activos en redes sociales, ¿no? Que están bien, porque algunos son psiquiatras, médicos y por lo tanto dicen cosas, que son conforme a la ciencia, ¿no? Y que pueden ayudar en determinados casos, ¿no? O motivadores, ¿no? Yo no sé si es porque algún día le puse un me gusta a uno de estos, que ahora el algoritmo aquel solo hace que presentarme, ¿no? Que si a psiquiatras, médicos de la mente, ¿no? En fin, es aquello que dices, bueno, el día que está bien un poco, pero quizá no tanto, ¿no? Pero bueno, hay que ir con cuidado con esto del me gusta, porque luego el algoritmo te coge aquello y no para, ¿no? Pero bueno, la verdad es que me hizo gracia porque dijo una cosa que la verdad es que, en fin, yo creo que es verdad y tiene mucha razón, ¿no? Que decía esta persona que suele suceder que las personas están más contentas el viernes por la mañana que el domingo por la tarde. Precisamente porque, decía él, la mente
tiende a anticipar las cosas. Y precisamente el viernes, ¿no?, como ya anticipando el fin de semana, oye, la gente está como más contenta, ¿no? Y no está no están de fin de semana, pero ya se acerca, está próximo el fin de semana. Y si además tienes pensado hacer un plan especial, hacer una excursión, una salida, y lo has ido preparando a lo largo de la semana, cuando llega el viernes, ostras, estás más contento quizá, es verdad, que el domingo por la tarde, que ya estás pensando en el lunes, en la semana, volver al trabajo, y es cuando estás de fin de semana, pero resulta que estás más contento el viernes por la mañana que el domingo por la tarde, ¿no? Porque el viernes ya estás con esa ilusión de que va a llegar el fin de semana y que has estado preparando quizá algún plan especial y lo vas a poner en marcha, ¿no? Pues el motivo de la alegría nuestra cristiana es precisamente la de preparar la venida del Señor, que está próximo. Pero también no nos engañemos, Cristo ya ha venido, Cristo ya está entre nosotros. La ilusión que hemos de tener nosotros cada vez que nos levantamos por la mañana es tener esa ilusión de acoger a Cristo cada vez más intensamente en nuestra vida, de poder levantarnos por la mañana con esa ilusión de decir, Señor, ¿cómo puedo hacer para acogerte más profundamente en mi vida? ¿Cómo puedo hacer para que te hagas más presente en mi vida? Y pueda llegar a decir con San Pablo, ya no soy yo que vive, es Cristo que vive en mí. Y de ahí nace la verdadera alegría, de acoger hasta el fondo a Jesucristo en nuestra vida, que se asiente del todo en nuestra vida. Y de ahí nace la verdadera alegría cristiana, que fijaros, no elimina los problemas. Fijémonos, por ejemplo, y nos fijaremos en el día de Navidad, en San José y la Virgen, en las condiciones y las penurias que tuvieron que pasar para que pudieran nacer el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y estaban ahí en una cueva de animales, pero más felices que ellos nadie, a pesar de las condiciones externas en las que tuvieron que ver cómo nacía el Hijo de Dios. O los mismos pastores, ¿es que acaso Jesús les quitó de esa situación de pobreza y de marginación que tenían? No. Pero desde aquel encuentro con Cristo, la vida de los pastores nunca más fue la misma. De ahí nace la verdadera alegría, del encuentro con Cristo en nuestra vida. Y no solo de lo que Jesús hace en nuestra vida, sino también de lo que hace en la vida de los demás. Es muy fácil caer a veces en la envidia, ¿no? A veces lo pienso por mí, decir, no, que si este sacerdote, que si esta parroquia que no es la mía, o este sacerdote que tiene éxito en redes sociales, oye, pues alegrémonos, si es para que Jesucristo sea más conocido y amado por los demás. O cuando uno piensa, oh, mira, esta familia que no es la mía, o este que tiene este trabajo, o que tiene esta cosa, y enseguida se nos mete la envidia. En cambio, Juan el Bautista, cuando le dicen, oye, que aquel que bautizaste tiene más éxito que tú. Y lo que contestó el Bautista dice, el amigo del esposo, el que está presente y lo oye, se alegra mucho con la voz del esposo. Por eso mi alegría es completa. Juan el Bautista se alegra de que Jesús tenga más éxito que él. Incluso llega a decir, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Pues alegrémonos, no solo por lo que Dios hace en nuestras vidas, sino por lo que hace en la vida de los demás, que será motivo de más alegría para todos nosotros. Pues pidámosle a la Virgen María que nos ayude a acoger con alegría al Señor, que nos ayude y decirle, Virgen María, ¿cómo puedo hacer para acoger mejor a tu Hijo Jesús? Para que de alguna manera podamos decir que Jesús se ha hecho carne en nosotros y podamos transmitir a los demás la alegría que nace del encuentro con Cristo, que es la verdadera alegría, la que realmente llena el corazón de todo hombre, de toda mujer que nace a este mundo.